Amén. Hemos estado examinando el libro de Eclesiastés de Salomón, quien se dio a observar y a investigar cómo es la vida si dejamos a Dios fuera de ella. Para este experimento, por decirlo de alguna manera, él pone una división imaginaria entre lo que está más arriba del sol y lo que está debajo del sol, entendiéndose la vida de arriba como el lugar donde habita Dios y la vida de abajo el lugar donde habitan los hombres. Y la interrogante fundamental que busca dilucidar es: ¿qué sentido tiene la vida? Si dejamos a Dios fuera de nuestra vida, fuera de nuestros pensamientos, fuera de nuestros planes, ¿qué sentido tiene vivir? Supongamos que usted un día decida hacer una encuesta y sale a preguntarle a la gente: ¿usted para qué vive? Quizás resultaría una pregunta un poco chocante. Quizás las personas se sentirían incómodas frente a esa pregunta porque le parecería una pregunta hasta ofensiva probablemente. Pero, ¿qué sentido tiene la existencia para cada persona? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué existimos? Llevemos esto a nuestra propia experiencia particular. ¿Por qué existo? Ya hemos dicho que el libro de Eclesiastés es un discurso completo, por tanto, ideal es leerlo de principio a fin. Nosotros lo hemos ido viendo por parte, por razones de tiempo, y al leer los primeros capítulos encontramos en lo que podríamos llamar la zona oscura del libro, que es el análisis frío de qué es lo que ocurre aquí abajo si decimos que Dios no existe y si existe no está interesado en nosotros. Desde esa perspectiva el libro se vuelve deprimente, se vuelve sombrío, eventualmente dice cosas muy duras, pero no nos olvidemos que Salomón las escribe desde un análisis meramente terrenal. Y lo interesante de Eclesiastés es que es un libro de tremenda actualidad. Dos connotados psicólogos del siglo XX, Jorge Carrión y Víctor Frankl, hicieron un interesante alcance científico sobre psicología. Carrión escribió: alrededor de un tercio de mis pacientes no padece una neurosis definible en términos clínicos, sino más bien sufre por la insensatez y la futilidad o pequeñez de su vida. Cuando él habla de neurosis, se refiere a un grupo de enfermedades que se caracterizan por la presencia de trastornos nerviosos, alteraciones emocionales, sin que aparentemente haya ningún detonante, ninguna lesión física en el sistema nervioso. En otras palabras, lo que está diciendo es que un tercio de sus pacientes simplemente no le encuentra sentido a su vida. Y Frank dice: la primera fuerza motivadora del hombre, del ser humano, es encontrarle sentido a su vida, a su propia vida. El sentimiento de que la vida carece de sentido hace que el ser humano se vea acosado por la experiencia de una vaciedad íntima, es decir, de un vacío existencial. Y ciertamente mucha gente vive así, hastiada, deprimida, angustiada, sin saber qué rumbo darle a su vida. Entonces, al considerar los dichos de estos dos hombres entendidos en esta materia, uno debe consentir que el problema viene por ahí. A veces se pretende remediar el problema de los drogadictos o de los alcohólicos de una u otra manera, pero en el fondo de las cosas vemos que un muchacho que se lanza por el camino de los excesos es porque no le encuentra sentido a su vida. No sabe para qué vive y por ende vive el exceso. No pone metas a largo plazo porque no sabe para qué es la existencia. Entonces uno se encuentra con gente joven que no sabe qué va a pasar con él dentro de 1 año o 2 años. Es decir, no tiene proyectos para su vida. Y no tiene proyectos de vida porque no sabe realmente para qué vive. Por tanto, la temática que aborda Eclesiastés es sumamente importante. ¿Para qué vivimos? Ahora, ambos psicólogos, Carrión y Frankl, coinciden en que no es fácil encontrarle ese sentido a la vida, y los dos coinciden en que esto es un motivo de frustración. En Eclesiastés, Salomón observa hace 3000 años atrás exactamente el mismo problema. Lo que quiere decir entonces es que este es un problema de la naturaleza humana.
y plantea el problema del deslizamiento de la vida entre los dos polos, el nacer y el morir. Y en medio de esos polos tenemos todas las experiencias de la vida, pero no podemos elegir la experiencia aunque quisiéramos. Y tampoco podemos controlar la marcha del tiempo. Quiere decir que estamos metidos dentro de este río turbulento que se llama vida. Salomón ya discutió este tema en el capítulo 3, primera parte. Y ahora va a dar un paso más adelante, porque el tema del tiempo y de la muerte no es el único problema. Y entonces dice, vamos a bajar a la realidad. Vamos a mirar las cosas como son, sin caer en grandes optimismos ni en grandes pesimismos. Y vamos a mirar el sentido fundamental que está en el corazón del hombre, que es el sentido de justicia. En esta ocasión consideraremos el capítulo 3, desde el verso 16 en adelante, y incluiremos el capítulo 4, y siendo que esta es una lectura extensa, solo veremos los primeros versículos. Dice el capítulo 3, verso 16, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Nosotros no nacemos sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo o lo que es injusto, lo que es mío y lo que es tuyo. Es necesario el aprendizaje. Para ello, para que haya justicia y porque somos seres racionales, no como las bestias que no tienen razón. Entonces, como seres racionales nos organizamos. ¿Y cómo nos organizamos? Poniendo leyes, estableciendo jueces, tribunales, fuerzas de orden. Todo esto para que se haga justicia. Quiere decir que nosotros como seres racionales que somos, no nos vamos a manejar con la ley del más fuerte, sino con la racionalidad de la justicia. Y Salomón dice, pero miremos la realidad también. Miremos qué es lo que pasa. Porque el ideal, lo que todos queremos, es justicia. Pero resulta, dice, que yo fui al lugar del juicio. Yo fui al tribunal, yo fui a la corte. ¿Y qué encontré allí? Encontré que sentado en el tribunal había un impío. En otras palabras, los que estaban allí para impartir justicia eran tan impíos como aquellos a los que se pretendía juzgar. En otras palabras, fui al tribunal y encontré que el juez era también un delincuente. Entonces podemos enseñar justicia con sabios y maestros, y podemos establecer la justicia, y Dios establece el hecho del orden en la justicia. Cuando Pablo escribe a los romanos, dice, el que gobierna es servidor de Dios para tu bien, vengador para castigar al que hace lo malo. Y Salomón dice, todo eso está bien, pero bajemos a la realidad. Tenemos estos planteamientos y estas funciones, pero veamos, o si observamos bien, podemos ver que no funcionan. ¿Por qué? Porque Dios les permite a algunos acceder al poder para que sirvan y mantengan la justicia, pero cuando bajamos a la realidad, resulta que en rigor la justicia no existe. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, dice que Dios miró a su pueblo. Allí en el capítulo 5, verso 7 dice, esperaba juicio y lo que encontré fue vileza. Esperaba justicia y lo que encontré fue el clamor de los necesitados. Es decir, la justicia es una utopía para nosotros. Es una fantasía. Es algo que no es real. Desde las cárceles se escucha un grito pidiendo equidad y justicia que dice, nosotros estamos acá porque hemos robado poco, pero resulta que los que han robado mucho nunca llegan a este lugar. Y esta es la realidad del mundo. Podemos verlo aún mediante un análisis imparcial de la realidad. Y aun cuando estas cosas sean evidentes, sin embargo la corrupción es una constante.
La vemos todo el tiempo. Miramos debajo del sol y decimos, las bestias usan las fuerzas. Nosotros usamos la razón. Pero resulta que usando la razón y todo, tampoco tenemos justicia. Los logros al respecto son mínimos. Todo termina igual. Tenemos que el hombre que buscó justicia y luchó por la justicia y el perverso que la corrompió, los dos terminan siendo polvo. Obviamente viendo las cosas desde abajo nada más. ¿Qué está diciendo Salomón? Que si usted mira abajo únicamente, que si usted deja a Dios de lado y observa solamente lo terrenal y temporal, usted se va a desilusionar. Si en su vida no considera la intervención de Dios, usted va a terminar vencido y angustiado. Y cuando uno va avanzando en la vida, se da cuenta que el término justicia y el buscar justicia es algo que hemos buscado toda la vida. Y siempre hemos llegado a lo mismo. Siempre el gran delincuente es el que queda suelto. Y esto lo dice Salomón. Luego llevemos esto a los derivados de la justicia, como la igualdad o la equidad. Igualdad de oportunidades, igualdad de beneficios, igualdad ante la ley. Como humanidad suspiramos por estas cosas. Porque cuántas veces usamos la palabra igualdad. Escucha a los políticos, es una de sus palabras predilectas. La Revolución Francesa predicó la igualdad, la fraternidad y la libertad como las tres grandes cosas por las que lucharían en el mundo moderno. Pero resulta que debajo del sol siempre hay opresores y oprimidos. El que estaba abajo sube arriba y el que estaba arriba eventualmente baja, pero en definitiva siempre hay opresión desde arriba hacia abajo. El poderoso siempre somete al débil. Es una constante aquí abajo. Donde hay poder hay peligro porque el poder se desborda y termina mal. En todos los sistemas, en todas las ideologías políticas, llámese monarquía, llámese democracia, llámese liberalismo, capitalismo, republicanismo, etc. Mientras haya poder, va a haber corrupción. Siempre se empieza con grandes ideales de igualdad, pero se termina en desigualdad, en atropellos, en diversas atrocidades. Y esto pasa en todos los sistemas. Hay algunos que se engolosinan mirando esto y aquello, pero en todos los sistemas pasa así, que finalmente la igualdad es una utopía, algo deseable pero inexistente. Al comienzo de la década de los 90, todos soñábamos con un gran cambio en nuestro país. Seguramente usted que tiene un poquito más de años lo recuerda. Cantábamos y suspirábamos y decíamos no más opresión. Al fin el pueblo será escuchado. Ha caído la gran dictadura en este país. Yo tenía 17 años. Recuerdo perfectamente. Veía a la gente encantada, feliz, celebrando por las calles. Han pasado 32 años desde entonces y me pregunto cuáles han sido los grandes avances sociales y morales en este país. No estoy mostrando una tendencia política, soy simplemente un observador objetivo de las circunstancias. Además, mediante los 32 años de la llamada democracia en Chile, han pasado gobiernos de izquierda y de derecha. Creíamos en algún momento que era posible la igualdad, la alegría, la justicia. Pero resulta que no fue así. Uno lee sobre todas las ideologías que se han manejado en el mundo y resulta que todas son iguales. ¿Por qué? Porque el hombre está detrás y el hombre corrompe todo lo que toca. Y por eso uno mira a un lado y otro lado y tiene que decir objetivamente como Salomón, cuando yo miro abajo no hay sistema ni estructura que llegue a solucionar todo esto. Y muchas veces uno termina al igual que él, dando gracias por los que murieron, porque ya no tienen que ver todo esto, o por los que no nacieron, porque no se encontraron con estas cosas. Salomón dice simplemente que cuando usted mira las cosas de abajo y las mira bien, saca una conclusión objetiva de la realidad. El mundo es así. Bajo el sol, toda lucha por la igualdad termina siendo una lucha estéril, porque siempre van a haber desigualdades. Muchos han criticado una frase que Jesús dijo un día a los suyos, cuando dijo, a los pobres los van a tener siempre con ustedes. Porque dicen, ¿y cómo Jesús pudo decir algo así? No, lo que pasa es que Jesús estaba mirando objetivamente la humanidad, tal cual era. Él no dijo, van a tener pobres porque yo deseo que tengan pobres. No, lo que él dijo, van a haber pobres porque la humanidad tiene esa característica de producir permanentemente pobreza.
Lo único que hizo Jesús fue mirar la realidad y decir, mientras el hombre sea como es, la pobreza será una constante, la opresión será una constante y la falta de justicia será una constante. Y esto es lo que nos muestra objetivamente el libro de Eclesiastés. Nos lleva a mirar las cosas debajo del sol y decir, miren, la justicia, la igualdad, la solidaridad es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque mejor son dos que uno, porque si uno se cae el otro lo levanta, porque se pueden alentar mutuamente, porque se dan calor el uno al otro, porque todo eso y más. Siempre la solidaridad es mejor. Pero vi una cosa debajo del sol, dice Salomón, y es que todo trabajo y excelencia despierta envidias. ¿Se acuerda usted del rey Saúl en el Antiguo Testamento? Tuvo a un joven como David que, como decimos en buen chileno, le sacó los choros del canasto. Resulta que David solucionó un problema en Israel que no se podía solucionar. Se trataba de los ataques filisteos y David lo cortó de golpe, obtuvo una gran victoria. Y la gente le agradeció a David por lo que había hecho. Y Saúl, que era el rey, empieza a envidiarlo y a perseguirlo porque generaba admiración en la gente. Fíjese que él no dijo, me voy a poner al lado de David, porque David es un hombre que sabe y puede ser de gran ayuda en el futuro. No, sino este me está haciendo sombra y lo tengo que destruir porque lo envidio. Y la envidia es una cosa constante en la sociedad. Y juntamente con la envidia aparece la codicia. Por ejemplo, podemos ver a un hombre solo, sin familia, sin hijos, sin sucesor, sin hermanos, pero nunca cesa de trabajar porque tiene que seguir acumulando dinero. Él no busca la solidaridad. El que tiene los graneros llenos nunca dice, ahora voy a repartir, voy a ayudar a los más desposeídos. No. Él dice, como lo mencionó Jesús, ahora que tengo los graneros llenos, voy a hacer unos más grandes. Y esta es la dura realidad que no queremos ver, que un mundo sin Dios es así, que el mundo abajo del sol es así, y el hombre que acumula sigue acumulando durante toda su vida. Vea la lista de las grandes fortunas. Usted lee las cifras que son impresionantes y luego calcule cuánta vida puede tener esa persona y cuánto dinero tiene acumulado. Es un cálculo interesante. Tiene 60 años, pongámosle unos 20 años más. ¿Y cuánto es la fortuna que posee? Piense, por ejemplo, en el norteamericano Bill Gates, que tiene una fortuna de más de 130 millones de dólares, según Forbes. ¿Cuánto puede Bill Gates gastar por vida? Pongámosle $1 millón por día. Aproximadamente 600 millones de pesos chilenos por día. Hasta un poco más, porque su fortuna es así. Y usted puede decir, pero esa persona ya no trabaja. Seguramente se dio el gobierno de la empresa y se fue a descansar a algún lugar paradisiaco. Pero resulta que no. Él sigue trabajando allí. Y sigue acumulando, y sigue acumulando. Y no se da cuenta que al final, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a ir al cementerio, como va toda la gente. Y lo único que tendrá es un mausoleo, seguramente más distinguido que los demás, pero nada más. Y que el más rico de la tierra, en lo único que se convierte es en el más rico del cementerio, porque tarde o temprano ahí es donde va a llegar. Entonces alguien dice por ahí, hay que producir un cambio social, es necesario cambiar la política social. Salomón le diría, parafraseando un poco lo que escribe aquí, si ustedes quieren cambios sociales, miren lo que pasa alrededor. Está el rey viejo, recordemos que él vivió en tiempos de la monarquía. Y ahí está el rey viejo y todo el mundo se queja porque no nos da esto, porque no nos da aquello. Entonces se fijan en el muchachito joven y dicen, este sí, porque viene desde abajo, porque aún no está corrompido, aún no tiene tantas ataduras políticas, etc. Y resulta que cuando llega al poder tampoco están conformes con él porque le sigue haciendo lo mismo que el anterior. Y en este pasaje bíblico están puestas todas estas cosas. Y se nos está diciendo que la justicia, la igualdad y la solidaridad, cuando usted la mira en la realidad, son grandes palabras, son grandes anhelos que todos queremos. ¿Y por qué queremos todas estas cosas? Si resulta que no las podemos realizar. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el hombre quiere justicia si no puede hacer justicia? Porque busca la igualdad. ¿Por qué busca la igualdad si sabe que no va a llegar a la igualdad?
¿Por qué buscas solidaridad si resulta que lo que manda en el mundo es el egoísmo? ¿Qué es lo que está pasando? Y la clave está en algo que dice Salomón y que nosotros vimos la vez anterior. La gran astucia de Dios. Y la gran astucia es que Dios, que todo lo hizo hermoso en su tiempo, ha puesto eternidad en el corazón del hombre. La eternidad no es solamente el hecho de perpetuarse, sino también que Dios ha puesto en nosotros el deseo de los valores que son eternos. Por eso queremos una justicia perfecta, queremos una igualdad perfecta, queremos una solidaridad perfecta. Y esto lo puso Dios en nosotros. Nosotros queremos alcanzar todo eso, porque Dios puso eso en nosotros como búsqueda. Nadie se conforma con la injusticia. Nadie se conforma con la falta de solidaridad o con la desigualdad. Todos queremos luchar por un mundo diferente, porque esos valores están metidos, están arraigados dentro de nosotros. Es la necesidad que tenemos, pero no los podemos realizar. ¿Por qué? Porque estamos mirando siempre abajo. Y si no alzamos la cabeza para mirar a Dios, que puso esos valores en nuestra vida, si no nos inclinamos reverentes delante de Él, vamos a poder lograr, no vamos a poder lograr absolutamente nada de lo que anhelamos, como la justicia, la igualdad y la solidaridad. Hay un hecho que nos es inalienable, y es que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Que hay cosas de Él que Dios ha grabado en nosotros. Y yo pienso de la justicia internamente como piensa Dios. Pero resulta que como soy pecador, no puedo lograr establecerla. Y lucho cuando no la tengo. Pero cuando la tengo, la corrompo. Porque el ser humano es eso. Porque cada uno de nosotros es eso. Porque el pecado está metido en nosotros. Y Salomón dice, así es por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y entonces se den cuenta que si no buscan a Dios, si Dios no está presente, entonces son iguales o peores que las bestias. Necesitamos de la presencia de Dios. Dios es el único que nos puede dar el sentido de justicia, de igualdad y de solidaridad. Pero si no lo tenemos a Él, si no tenemos una relación vital con Dios, entonces somos semejantes a las bestias y luchamos por estas cosas porque son los ideales de Dios. Los anhelamos, los añoramos, pero no los alcanzamos. Necesitamos mirar hacia arriba, al único que nos puede dar todas estas cosas. Mirar la presencia de ese Dios. No nos embarquemos en las luchas de abajo, porque todas las luchas de abajo fracasan. Si no ponemos a Dios en el lugar que debe estar, todas estas cosas son irrealizables. Y por eso al principio del capítulo que nosotros leímos, la primera parte dice, al justo y al impío lo juzgará Dios. Porque hay un tiempo para todo y lo que se quiere, para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Es decir, finalmente todos necesitamos de la justicia de Dios. Y nos quedamos tranquilos luchando como cristianos porque sabemos que Dios tiene la última palabra y que Dios es el que va a juzgar y el que va a poner las cosas en su lugar y que podremos eludir la justicia de los hombres, pero jamás podremos, nunca, eludir la justicia de Dios. Entonces, Dios ha puesto en nosotros ideales para que lo busquemos a Él. Para que le digamos, Señor, yo amo la justicia, pero está fuera de mi alcance, porque soy injusto. Muchas veces cometo injusticia. Señor, también yo amo la igualdad, amo la equidad, pero hago diferencia entre las personas. Porque estas cosas son así. Hablamos de igualdad, pero aún en la iglesia muchas veces hacemos diferencia entre las personas que supuestamente comparten nuestra misma fe y forman parte de nuestra misma congregación. En todo ámbito social siempre estamos haciendo ese tipo de divisiones. Por eso necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos mirar arriba, porque Dios puso esto en nosotros. Buscamos cosas, ideales y tropezamos con el mundo real todo el tiempo. Y decimos, pero tiene que haber justicia, tiene que haber igualdad, tiene que haber solidaridad. Entonces, Dios tiene que estar presente porque el ser humano en su accionar demuestra todos los días que es un pecador y como pecador no puede alcanzar estos ideales. Por eso Pablo, después de mirar muchas de estas cosas y muchas de las luchas que tenemos, él dice, por eso doy gracias al Señor Jesucristo, porque Jesucristo se acerca a nosotros y nos dice, mira, esta es la realidad del ser humano, pero Dios no quiere nos quiere tender la mano, Dios nos quiere ayudar.
Y si todos nos agarramos de la mano de Dios y agachamos la cabeza frente a la grandeza y la autoridad de Dios y nos sometemos a Él, entonces los ideales de justicia, de verdad y de todo lo demás empiezan a surgir lentamente porque están desde arriba alimentados por la presencia de Dios. Lo que necesitamos con la más grande urgencia es la presencia de Dios. Como dijo alguien a mediados del siglo XX, o nos volvemos a la Biblia o nos volvemos a la jungla. Volver a la Biblia no es leer un librito. Volver a la Biblia es volver a los principios de Dios. O volvemos a los principios de Dios o volvemos a la jungla. Y lo que Salomón está diciendo es esto, precisamente. Estamos en un mundo que es una jungla, que es una selva, porque no tenemos los principios de Dios, porque nos hemos puesto a vivir abajo únicamente. Y cuando usted vive abajo, desnaturaliza lo que es el hombre en esencia y se vuelve una bestia. Y por eso necesitamos mirar hacia arriba donde está Dios. Y por eso es tan importante en un cristiano que todos los días al levantarse mire hacia arriba y pueda abrir el corazón a Dios y pueda presentarse delante de Dios y pueda orar al Señor y pedirle que lo ayude. Porque solos no podemos, ni con la justicia, ni con la verdad, ni con el amor, ni con la igualdad, ni con la solidaridad. Pero con la ayuda de Dios podemos dar un paso hacia adelante en esto. Y por eso Dios es imprescindible en nuestra vida y es imprescindible en la sociedad. Y si Dios no está presente, el hombre se vuelve una bestia y vuelve a la jungla. Y creo que esta frase que se dijo hace más de 60 años tiene una vigencia tremenda. O volvemos a la Biblia o volvemos a la jungla. Y la verdad es que cuando uno mira alrededor, se da cuenta que Dios está cada vez más ausente de los planteamientos del hombre y no nos damos cuenta como sociedad que con eso nos estamos acercando cada vez más a la ley del más fuerte. Lamentablemente vemos esto todos los días, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de su Hijo Jesucristo. Por gracia de Dios y por gracia de su Hijo Cristo, podemos tener victoria sobre nosotros mismos y podemos ser agentes de la justicia, agentes de la igualdad y agentes de la solidaridad en el mundo. ¿Por qué? No porque nazca naturalmente en nosotros, sino porque Dios está presente en nuestras vidas.